Cuando David y su equipo encontraron un taller de juguetes en mitad del océano glaciar ártico en su expedición, jamás se podrían imaginar lo que de verdad escondía este lugar. Quédate a ver esta historia de terror hasta el final para descubrir por qué David ya no ve la Navidad de la misma forma desde entonces. ¿Cuándo han llegado? Maggie apareció a través de la niebla como un fantasma, sus pies quedaron ocultos por las capas de nieve que había a nuestro alrededor. No me moví, aunque me había asustado. Me di cuenta de que me miraba el cigarrillo que tenía en la mano y simplemente asentí y le ofrecí uno. Se lo encendió con una cerilla y nos quedamos en silencio, con los ojos fijos en el lugar del horizonte donde sabíamos que yacía el barco en perfecto estado de conservación. Le pedí a la central que nos enviara un dron con suministros más apropiados, le dije. ¿Entonces definitivamente nos quedaremos? Sebastián debe estar fuera de sí, respondió Maggie, seguido de una risita tranquila. Ciertamente parece que le pica la curiosidad, le respondí. Maggie tomó una calada final y me entregó la colilla cuando terminó. Tenía una lata de Pepsi vacía que estaba usando para guardarlos. Personalmente no estaba dispuesto a tirarlos al suelo, que era un manto de nieve blanco. El hielo es seguro, me dijo, dando un zapatazo como si nada. De hecho, tiene varios metros de espesor. Acabamos de recibir todos los datos satelitales, y bueno, es bastante intrigante. ¿Por qué? Le pregunté, no solo es el barco. Hay algo más a un día de camino hacia el norte. Duro, hueco y grande. Quería comprobarlo 2 veces antes de decírtelo. Sin duda, es un hallazgo muy extraño. Bueno, tenemos el barco para explorar por ahora, dije. Si Sebastián tiene ganas, puede quemar algunas calorías caminando hacia la segunda señal. Vi a Maggie desaparecer en el viento gris antes de regresar a mi tienda. Sentándome en mi camilla, contemplé la noticia que acababa de dar. Mis ojos se dirigieron al horizonte una y otra vez mientras daba vueltas a las palabras en mi mente. Era seguro abordar el barco. El barco sobre el que había pasado años escribiendo, publicando artículos, investigando. Demonios, había un modelo a escala de esa maldita cosa en mi sala de estar que había hecho a mano cuando era un joven postdoctorado. El Pináfora se perdió con todos los tripulantes durante un intento apenas discutido de encontrar el paso del noroeste. Con una longitud de 100 metros, era una carabela, por tanto, uno de los primeros barcos europeos capaces de cruzar el océano. Pasé años postulando que todavía estaba congelado en el hielo, al igual que el infame barco fantasma, el HMS Terror. Una comparación que utilicé felizmente después del éxito de la novela ficticia y el programa de televisión basado en la expedición perdida de Franklin. Un benefactor rico nos había equipado para la expedición con más dinero del que todo mi departamento había visto en años, junto con el irritable pero experimentado guía Sebastián. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo encontramos después de una brutal caminata de 7 días. Desde que vi el mástil por primera vez a kilómetros de distancia, había estado vibrando con una emoción apenas contenida. Sabiendo que estaba ahí afuera esperando, bueno, no tenía esperanzas de conciliar el sueño. Me levanté de mi cama y agarré una linterna, pero la mantuve apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad mientras revisaba el campamento por si alguien todavía estaba despierto. Cuando me aseguré de estar solo, comencé mi camino hacia el barco. No fue un largo camino por recorrer. Habíamos acampado a unos cientos de metros de distancia para mantenernos alejados en caso de que el barco corriera el riesgo de romper el hielo, por improbable que fuera. Aún así, estaba oscuro y eso me daba miedo. Incluso con mi linterna comencé a sentir las primeras punzadas de pánico, pero seguí así hasta que, después de 20 minutos de tanteos nerviosos, finalmente vi el mástil una vez más. Era una forma apenas vislumbrada en la oscuridad. Al iluminar con mi linterna, pude ver el resto del barco. Por una fracción de segundo, me quedé estupefacto de asombro. El barco estaba lo suficientemente cerca como para casi tocarse, y aunque he visto barcos más grandes antes y después, algo en él me hizo sentir increíblemente pequeño. Era como si el gemido del hielo bajo mis pies perteneciera al barco y no al clima, como si fuera una gran bestia náutica clamando hacia mí.
Este barco había zarpado de la costa en 1543 y nunca regresó. Y, sin embargo, la palabra Pináfora todavía estaba escrita en un costado, grabada con magníficos detalles en un pedestal tan largo como mi altura. Y allí mismo, a solo unos metros, había una escalera que permitía el acceso. Toqué la madera y podría haber llorado de emoción cuando descubrí que aguantaba mi peso. Subí 2 peldaños y justo se partió uno de los escalones y caí al suelo y me partí el labio contra el hielo. Pero no dejé que eso me detuviera. Incluso cuando el clima amenazaba con congelarme, torpemente me abrí paso por la borda y me desplomé en la cubierta riéndome a carcajadas en la tormenta de nieve. Por fin lo había conseguido. Estaba en el Pináfora. El barco era como roca volcánica negra encerrada en hielo brillante. Aquí y allá sobresalían trozos de aparejos y madera, tan fríos que me imagino que me rasgarían la piel de la mano si los tocara. Me maravillé al verlo todo y di una lenta y deliberada vuelta sobre la cubierta, soltando una tremenda carcajada de alegría al ver que el timón aún estaba intacto, con rueda y todo. Pensé en detenerme allí, pero a medida que pasaban los minutos no fue suficiente. Y cuando descubrí una trampilla que conducía a la cubierta inferior, mi mano se dirigió a la manivela para abrirla antes de que pudiera haber pensado conscientemente. No fue sencillo abrir esa trampilla. Me llevó 1 hora más o menos. Pero considerando todo, no fue tan difícil como debería haber sido. Y cuando la puerta finalmente la abrí de golpe, aterrizando en la cubierta con un terrible sonido, reveló una serie de escalones que descendían hacia la oscuridad total. Al verlo, sentí un pequeño nudo en la parte posterior de mi garganta. Los aparejos de este barco estaban rotos, las vigas y los mástiles rotos y desgarrados, la madera astillada. Estaba caminando hacia una tumba. El Ártico es un lugar extraño, su geografía es profundamente diferente a la que estamos acostumbrados. Grandes icebergs de roca blanca reluciente se elevan a metros de altura, muros de nieve están a punto de colapsar y un paisaje representado en blanco puro parece al ojo humano ligeramente abstracto, casi surrealista. El suelo no es roca sólida, sino hielo flotante, y debajo se encuentra uno de los océanos más hostiles y desconocidos del mundo. Un océano que estará para siempre aislado de la luz del sol. Eché un último vistazo a la cubierta iluminada por las estrellas y descendí al interior del barco. El viento rugiente se desvaneció hasta convertirse en un silbido mientras me agachaba. Las escaleras conducían a una pequeña bodega con un único pasillo que conducía a la proa del barco, donde sabía que encontraría las habitaciones del capitán. Mi intención era dirigirme allí mismo e ignorar las pequeñas cosas que había en el camino, excepto que lo que me esperaba en la bodega no era poca cosa. Grité cuando vi una de las cabezas por primera vez. Era una cosa demacrada, sin ojos y correosa, retorcida en una helada sonrisa de dolor. Una mano nudosa se extendió hacia mí y dejé escapar otro grito y caí hacia atrás y la linterna se posó en el suelo iluminando la monstruosidad que tenía frente a mí. El grito murió cuando me di cuenta lentamente de que la cosa no se movía y que no era una sola cosa. Una docena de cabezas yacían apiñadas, con los brazos y las manos sin dedos extendidos en ángulos incómodos, como si estuvieran buscando desesperadamente algo que yacía fuera de su alcance. Era una pila de cuerpos, con sus extremidades y torsos entrelazados en una muestra de tortura y mutilación que rompía huesos. Tras unos segundos mi corazón comenzó a palpitar más lentamente, pero perdí todo deseo de quedarme un momento más. Agarré la linterna con manos temblorosas y me volví por donde había venido. Fue entonces cuando la escotilla se cerró de golpe y volví a gritar de terror. ¿No podrías haberme llamado?, dijo Craig mientras me tapaba con una manta de aluminio. Me ofreció una pequeña barrita de chocolate. Le agradecí con un gesto de agradecimiento. Sabes que si me lo hubieras dicho te habría acompañado sin dudarlo, me dijo. Entonces eres tan estúpido como él, dijo Maggie, bajando al interior del barco mientras Sebastián comenzaba a seguirla. Si no hubiera querido otro cigarrillo, nunca me habría dado cuenta de que te habías ido. Habrías estado atrapado allí toda la noche entre huesos, me dijo Maggie. Craig miró a Maggie y ella asintió. Quiero ver qué hay ahí, dijo. Tengo que ir a mirar.
Déjalo, dije justo cuando Maggie iba a detenerlo. Ella puso los ojos en blanco pero lo dejó ir y Craig salió corriendo siguiendo a Sebastián. Esto podría haber sido un desastre, David, dijo, sin esperar respuesta. Imaginé que lo dejarían estar y levanté la vista con entusiasmo cuando Sebastián se acercó para unirse a la conversación. Joe, te debo una pequeña disculpa, David, me dijo. Cuando te oí gritar, pensé que había sido por el golpe de la escotilla y que simplemente estabas asustado. Pero Jesús, eso es, nadie quiere estar encerrado en la oscuridad con estas cosas. ¿Qué diablos es todo esto? ¿La pandilla de cadáveres? Sugerí irónicamente. Es una pena que no hayamos traído a ningún biólogo con nosotros. Tus juguetes pueden ayudar con eso, ¿verdad?, dijo Sebastián. Hay drones yendo y viniendo con tanta frecuencia al barco central que podríamos montar unos grandes almacenes. Podemos tomar muestras y regresar, tal vez configurar una transmisión de vídeo, respondió Maggie. Como meteorólogo, definitivamente me siento un poco fuera de lugar. ¿Qué pasa contigo? Ella me preguntó la última parte y traté de pensar si algo que alguna vez había encontrado se acercaba a lo que vi en la bodega de ese barco. Cuando no se me ocurrió nada, negué con la cabeza. Un árbol de Navidad jodido, dijo Sebastián con una risa oscura y sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante sus palabras. Realmente parecía una especie de árbol de Navidad, y archivé el pensamiento en mi cabeza con la esperanza de que no volviera a aparecer la próxima vez que colocara mi propio árbol de Navidad en el salón. Oye, gritó. Tal vez puedas cargar todo esto en los drones y enviarlo al barco central. A Sebastián realmente no le gustaban los drones. Si se hubiera salido con la suya, habría hecho la expedición con perros y botas de piel de foca, como sus antepasados. Eso me recuerda que encontramos otro punto en el radar, Sebastián, dije. Maggie te lo debería mostrar. Creo que te puede gustar. Maggie le contó a Sebastián lo del otro punto que encontramos y mientras tanto nos pusimos a investigar todo lo que había en el barco. Nos dijeron que lo peor que podíamos hacer era tocarlo o moverlo, así que no lo hicimos. La montaña de carne congelada y huesos marchitos quedó oculta a la vista con unas cortinas improvisadas que Craig confeccionó y seguimos trabajando como si no estuviera allí. Craig y Maggie tomaron fotografías e hicieron un inventario de cada objeto que pudimos encontrar, etiquetando y categorizando cuidadosamente cada tenaza y hoja para expediciones posteriores. Intenté revisar estos elementos para encontrar algo que pudiera dar una pista sobre qué le había ocurrido al barco. Una docena de hombres tripulaban el barco en su mejor momento, entre ellos un cirujano, un cocinero, un herrero y un cartógrafo. Encontramos cartas rotas descoloridas que hablaban de madres y esposas, pequeñas figuras esculpidas en huesos de ballena y botellas antiguas de licores caseros escondidas debajo de las almohadas. El cirujano y académico residente del barco incluso tenía una gran colección de proyectiles que habíamos etiquetado cuidadosamente. Aquí y allá también encontramos un trozo de suelo manchado de sangre, o un cuchillo incrustado en una puerta, pero intentamos ignorar la implicación de violencia. Las habitaciones del capitán eran extrañas. Llegué a la conclusión de que el barco había desaparecido cerca de Navidad por la ramita de acebo fijada en el techo. Una pequeña decoración de Navidad que el capitán había hecho. Pero el escritorio estaba partido en dos, cuerdas y cordeles estaban esparcidos por todo el suelo, y se veían marcas de arrastre a lo largo de la madera de lo que parecían uñas. También había un mosquete disparado debajo del escritorio, junto con un dedo humano solitario medio mordido que yacía cerca. En las dependencias del médico vi que los armarios estaban vacíos de los aceites y tinturas habituales empleados en ese momento, por inútiles que hubieran sido. Aunque su diario no hablaba de nada que hubiera suministrado a la tripulación, fue toda una vida de trabajo y los detalles que capturamos garantizaron más financiación de la que jamás hubiera imaginado. Teníamos nuestro barco fantasma, teníamos nuestros detalles emocionantes y espeluznantes, y teníamos una gran pila inexplicable de cadáveres que dejaría atónitos a algunos de los mejores investigadores de la universidad. Fue un poco aterrador, pero por lo demás fueron buenas noticias. Por otra parte,
Sebastián había partido hacia el otro punto el día anterior y había estado comunicándose con nosotros durante las primeras 12 horas aproximadamente. Después el contacto se interrumpió, lo que atribuimos al mal tiempo o a su carácter. Al cabo de 24 horas, Maggie sintió un poco de picazón, y cuando intentó comunicarse de nuevo con él y no era capaz, Craig y yo empezamos a compartir su preocupación. Decidimos intentar llamarlo por radio y esperamos en silencio su respuesta. Lo que vino fue una serie discordante de clics y una respiración agitada. ¿Sebastián?, preguntó Maggie. ¿Estás bien? Pero solo se oía el extraño silbido de la radio interrumpido por algún que otro resoplido o chirrido. ¿Sebastián? Ella lloró. Por favor, responde. Lo intentamos durante horas hasta que, finalmente, su radio dejó de devolver señal. Craig pensó que tal vez había muerto, o tal vez Sebastián había apagado la radio y había comenzado a ignorarnos. Pero algo en los ruidos extraños nos había dejado a todos un poco nerviosos. Maggie sugirió que acababa de activar la radio por accidente y estábamos escuchando los sonidos de su caminar, pero la respiración se sentía cercana y entrecortada, casi animal, como la de un hombre acercándose a la muerte. Aún así, era la mejor teoría que teníamos y acordamos esperar un poco más. Las siguientes 12 horas fueron tensas. Finalmente dejamos de trabajar y regresamos al campamento, donde intentamos contactar a Sebastián con una radio más potente y actualizamos al barco central para informarles. El barco que nos seguía a lo largo de la costa envió algunos drones sobre el área donde debía estar Sebastián y no reportó señales visibles del hombre. Pensamos que no sería una gran sorpresa, dado lo difícil que sería encontrar algo en mitad del círculo polar ártico. Pero el nudo en mi estómago se hizo más pesado con cada hora que pasaba sin que tuviéramos noticias de nuestro guía. Después de 48 horas desde el barco central se decidió que tendríamos que ir a buscar a Sebastián nosotros mismos. Teníamos una experiencia moderada en caminatas y el lugar no debería haber estado a más de 6 horas de viaje. Fue Sebastián quien había insistido en hacer el viaje a pie, siempre dispuesto a esforzarse al límite, y lo más probable era que eso le hubiera llevado a algún tipo de desgracia. Finalmente, tras unas 6 horas de caminata llegamos al otro punto que marcaba el radar. ¿Eso es una puerta?, preguntó Craig. Creo que sí, respondí. Maggie estaba arrodillada mirando la puerta que no era más alta que mi cintura y estaba incrustada en una pared de nieve. Extendí la mano y froté el hielo y la nieve alrededor del marco de la puerta, revelando una pared hecha de losas de madera toscamente apiladas del grosor de mi torso. ¿Quién carajo puso una puerta aquí?, preguntó. Es profundo, respondió Maggie, con las manos alrededor de su rostro mientras miraba a través de una pequeña ventana colocada en la puerta. Creo que puedo ver unas escaleras bajando. ¿Estamos seguros de que Sebastián está aquí?, les pregunté. Casi definitivamente, respondió Maggie, sosteniendo un pequeño trozo de tela azul que había sido atrapado en el marco de la puerta. Era el mismo inconfundible azul celeste de la cazadora de Sebastián. No es el único, dijo Craig, metiendo la mano en la nieve para sacar un cuchillo de madera que llevaba el sello del pináfora. Parece que nuestros antiguos exploradores también vinieron por aquí. Y no creo que hayan terminado bien. Tomé el cuchillo y noté un leve borde de sangre a lo largo del borde. Maggie tomó el cuchillo para agregarlo a nuestro inventario mientras Craig y yo trabajábamos para abrir la puerta. Requirió un poco de esfuerzo, pero rápidamente se abrió y giró hacia adentro con un chirrido escalofriante. El edificio tenía un techo tan bajo que teníamos que agacharnos. Las vigas que teníamos encima eran troncos toscos con una corteza aún visible conservada por Dios sabe cuánto tiempo en la tundra ártica. Era como una cabaña improvisada, el tipo de cosa que encontrarías en la naturaleza canadiense o nórdica. Tenía la apariencia robusta de una construcción vikinga, y Maggie notó unas cuantas inscripciones vikingas en la entrada interior que no pude traducir ni reconocer adecuadamente, pero de todos modos me parecieron ligeramente familiares. La habitación en sí medía unos buenos 20 por 20 metros con una encimera que recorría 3 de las paredes.
Maggie se acercó arrastrando los pies y cogió uno de los taburetes que estaba cuidadosamente escondido debajo de la encimera. Al levantarlo, demostró que no era más grande que mi antebrazo. ¿Qué carajo? Ella murmuró. ¿Es esto una maldita broma?, gritó Craig, llamando nuestra atención sobre un pequeño objeto de madera que tenía en sus manos. Era un erizo, o una escultura de uno, con pequeñas ruedas en lugar de patas para poder rodar por el suelo. Podría ser algún tipo de fetiche, murmuré, tragándome un nudo de ansiedad en la garganta. Es un maldito juguete. Craig lloró, riéndose de la ridiculez. ¿Es esto algún tipo de broma, David? ¿Es esto algún truco de relaciones públicas jodido de la universidad? Porque si lo es, no tiene gracia. No sé qué es esto, le dije. Pero yo no estoy involucrado en eso, y si alguno de vosotros lo está, le agradecería que lo dijeseis ahora. Sebastián, ¿tal vez?, dijo Maggie, con un temblor en su voz. Ella sostenía uno de sus zapatos, con la tela medio rota y el interior salpicado de sangre aún húmeda. ¿Quizás todo esto es obra suya? Nos lo asignó la universidad. Golpeé un puño contra la pared y me di cuenta de que podía romperme los nudillos contra esa madera y no hacerle ni una abolladura. Parece elaborado para una broma, dije. Deberíamos trabajar bajo el supuesto de que Sebastián necesita nuestra ayuda. Y si esto es una broma, podemos patearle el trasero después. Amén, respondió Maggie, y juntos caminamos hacia las escaleras cercanas. Se veían huellas en la fina capa de nieve que se había ido acumulando en el edificio a lo largo de los años, y sabíamos que si Sebastián estaba cerca entonces debía estar en algún lugar debajo. No había visto esto antes, dijo Craig. Este tipo de material. Sostenía un caballo de juguete. El material que lo cubría era una especie de cuero aterciopelado que era extrañamente suave a pesar de la temperatura helada. Le dio la vuelta en la mano y ambos notamos una mancha azul descolorida. Lo vi entrecerrar los ojos por unos momentos, extendí la mano y le hice un gesto para que lo dejara. ¿Qué es?, preguntó ignorando mi sugerencia. Es San Telmo, dije con la voz un poco ronca. El santo patrón de los marineros. Deberías dejar esa cosa. ¿Por qué alguien pintaría eso en un juguete? No lo han pintado, respondí. Pero es casi seguro que lo habrían tatuado en el brazo de un marinero del siglo XVI. Sus ojos se abrieron como platos y dejó caer el juguete con un grito de disgusto. Maldita sea, gritó. Eso no es todo, dijo Maggie. Creo que esto es hueso. Levantó una pequeña talla del niño Jesús, no más grande que mi pulgar, hecha de marfil amarillento. ¿Alguna idea sobre de dónde pudo haber venido? Muchas culturas árticas tallan huesos de foca, sugerí. ¿Qué pasa? ¿Que fabrican jodidos juguetes en un taller construido para Habits? Gritó Craig. ¿Tienes alguna idea?, preguntó Maggie, mirando hacia mí. Negué con la cabeza. Tal vez una antigua colonia europea, dije. Alguien vino aquí para intentarlo, y no lo sé, quizás algunos fanáticos religiosos, alguien que quisiera recrear el mito. ¿En piel humana?, preguntó Craig. ¿Y dónde carajo está Sebastián? El piso en el que estábamos estaba mucho más lleno que el anterior, repleto de escritorios y herramientas para trabajar la madera y tallar, muchos de los cuales yacían esparcidos por el suelo. En algún lugar debajo de nosotros las paredes debieron haberse derrumbado y de ahí venía el hielo, ya que la nieve que cubría el suelo era notablemente más espesa aquí que arriba. No encontramos ninguna señal obvia de Sebastián, excepto algunos signos de perturbación entre la nieve que condujeron, una vez más, a otro conjunto de escaleras que descendían hacia la oscuridad. Eso no augura nada bueno, murmuró Craig iluminando las escaleras con su linterna. El picahielos de Sebastián estaba incrustado en el suelo hasta la empuñadura. Unos cuantos mechones de pelo todavía estaban enroscados alrededor de la hoja, junto con algunos rollos de cuerda idénticos a los del pináfora. Y eso también, dijo Maggie, señalando el árbol de Navidad. No solo los juguetes en esta parte del edificio se habían vuelto más dementes,
representando a hombres con falos enormes y mujeres desgarrándose los pechos para revelar costillas, pulmones y corazones, sino que un árbol antiguo y marchito dominaba el centro de la habitación. Sus extremidades estaban decoradas con ciruelas pasas negras marchitas y una cuerda de carbón que habría resultado familiar para cualquiera que haya visto lo que siglos de descomposición pueden hacer a los restos humanos congelados. Las chucherías eran órganos, intestinos de oropel, dejados al aire libre para congelarse tras siglos de exposición. Uno de los adornos, sin embargo, estaba fresco. ¿Qué es?, preguntó Craig. Creo que es un riñón, dije. Del trozo de despojo que goteaba y que colgaba de la rama del árbol salía vapor. Todavía está caliente. Los ojos en esa muñeca, dijo Craig, tragando saliva nerviosamente por el frío. ¿Te resultan familiares? Me volví hacia el juguete que estaba mirando. El rostro de esa cosa estaba iluminado por la linterna de Craig. Su expresión estaba notablemente bien tallada, pareciendo casi viva si no fuera por el color obvio de la madera dura. Los ojos, sin embargo, eran demasiado humanos y los iris de un azul cristalino que, de hecho, resultaban bastante familiares. Incapaz de ignorar su curiosidad, Craig extendió la mano y tocó suavemente los orbes vidriosos. Solo que no estaban vidriosos. Eran suaves. Y el dedo de Craig se separó con un leve hilo de fluido viscoso que permaneció en su piel. Todavía están calientes también, dijo con arcadas. Oh Dios, son suyos. Son los de Sebastián. Finalmente encontramos a Sebastián. Estaba vivo en cierto sentido, aunque en su último aliento. Lo habían abierto como a un pavo y lo habían dejado airear en el frío glacial. Le arrancaron la piel y los huesos con precisión experta y su rostro era una pálida máscara de terror. Estaba consciente pero solo podía gemir y llorar. Cegado y aterrorizado, inicialmente apartó su mano cuando Maggie extendió la mano y la tomó. Estaba desnudo, a segundos de morir congelado. Estuvo vivo durante no más de un minuto mientras estábamos agazapados allí. No habló, por mucho que le hiciéramos preguntas desesperadas y asustadas. La única sensación que tuvimos de lo que estaba pasando fue el alivio que pasó por su rostro cuando finalmente murió, como si por fin hubiera despertado de una terrible pesadilla y estuviera libre del terror. Podría ser algún lunático que se ha instalado aquí. ¿Algún asesino en serie con una demente fijación navideña?, dijo Maggie. Él cuchilló junto a la puerta, el árbol, los juguetes claramente hechos de sus restos. ¿Cómo podría ser un asesino en serie?, le respondí. Entonces, ¿qué estamos diciendo exactamente?, preguntó Craig. ¿Los elfos de Santa Claus se salieron del buen camino? ¿Es así? ¿Qué carajo significa todo esto? ¿Importa?, respondió Maggie. Necesitamos llevar a Sebastián de regreso al campo base y luego tenemos que salir de aquí lo antes posible. No creo que sea una opción, dije, mirando los restos aún humeantes de su cadáver. No sé ustedes, pero yo no quiero pasar ni un segundo más en este lugar. Y por muy horrible que parezca, tenemos que sopesar nuestras responsabilidades con los muertos con nuestras responsabilidades con los que aún viven. ¿Te refieres a nosotros?, dijo Maggie. Sí, asentí. Me refiero a nosotros. No lo ayudaremos arrastrándolo 4 pisos y atravesando 25 kilómetros de tundra ártica abierta. Pero al menos podemos hacernos la vida un poco más fácil si seguimos adelante y pedimos ayuda lo antes posible. ¿Qué les vamos a decir?, preguntó Craig. Lo resolveremos, respondí. Regresamos al campamento unas horas más tarde y nos llevamos algunos de los artefactos menos aterradores CMU muestras. El viaje de regreso fue silencioso y misterioso, y Craig mencionó más de una vez que agradecía que todavía hubiera luz. Conseguimos, con algo de esfuerzo, regresar justo antes de que se pusiera el sol. Al ver cómo la noche que se acercaba arrojaba una oscuridad lúgubre sobre la magnífica tundra, estuve de acuerdo con él. Todos queríamos estar en un lugar seguro, en algún lugar protegido.
y las delgadas tiendas de nuestro campamento ofrecían poca protección contra los elementos, y mucho menos contra cualquier otra cosa que pudiera haber más allá. Pero era lo mejor que teníamos en ese momento. ¿Cuánto falta para que llegue el otro equipo?, preguntó Maggie. Unos días, respondió Craig. Podríamos salir nosotros mismos usando las motos de nieve, pero no me parece bien irnos de aquí sin el cuerpo de Sebastián. Por no mencionar. Dejó sus palabras flotando en el aire. Sabía lo que quería decir. Sin mencionar cualquier otra cosa que pudiera haber por ahí. Va a ser una larga espera, dijo Maggie. Lo será, respondí. Todos pasamos la noche en la misma tienda, escuchando cómo la tormenta aumentaba hasta que nos sentimos como si fuéramos una isla solitaria en la oscuridad interminable. En un momento nos despertó el sonido de algo afuera y esperamos con atención hasta que se detuvo. No recuerdo cuándo me quedé dormido, pero debió ser tarde. No pude haber dormido más de unas pocas horas antes de que Maggie me despertara sacudida por la luz cegadora de la mañana. David. Estaba llorando. Craig se ha ido, no lo encuentro por ningún lado. Salí de mi saco de dormir y salí arrastrándome de la tienda. Con un movimiento rápido vi el equipo destruido y las tiendas abiertas. Algo había venido husmeando por nuestro campamento y no dejó de buscar hasta encontrar lo que buscaba. ¿Crees que era un oso?, Maggie lloró. Con el derretimiento del hielo, cada año se adentran más y más en la tierra. Se detuvo cuando me vio inclinarme y recoger algo. Lo levanté para que ambos lo viéramos, un trozo de cuerda hecho de hilo tosco, diferente a todo lo que habíamos traído con nosotros. Era una copia exacta del tipo que había encontrado tirado en el pináfora y en el suelo del taller de juguetes, excepto que este estaba manchado con una mancha de sangre de color rojo brillante. Joder, susurró. ¿A dónde crees que ha ido Craig? La tormenta había amainado y el aire de la mañana era tan fresco que podíamos ver el mástil del pináfora desde el campamento. ¿No crees? Sí, dije. Mira, la nieve se ha removido a lo largo del camino. Tal vez si estuviera perdido o confundido y se perdiera, podría haber confiado en las señales que dejamos para encontrar el camino hacia el barco. ¿Sabes lo que diría Craig ahora mismo, no?, preguntó Maggie. Él diría que eso es una tontería. Esperemos que esté equivocado, respondí. Estábamos a medio camino del Pinárofa cuando encontramos una caja. La habían envuelto para regalo y la habían dejado solo en medio de nuestro camino, con la parte superior libre de nieve. Pequeñas huellas, del tamaño de las de un niño, se alejaban de allí hacia el pináfora. Esto es demasiado extraño, dijo Maggie. Me agaché y vi que había una etiqueta escrita con letra cursiva que decía, Wilkuma Geowineus. Bienvenidos viejos amigos, dije, haciendo lo mejor que pude para traducir. Es inglés antiguo, le dije a Maggie. Tiré del cordel que ataba el papel marrón alrededor de la caja y desenvolví todo el paquete con facilidad. La caja se abrió y Maggie dejó escapar un grito terrible. ¡Oh Dios!, ella gritó. ¿Qué carajo? Era la cabeza de Sebastián, con la boca llena de paja empapada de sangre mientras sus ojos vacíos nos miraban con terrible dolor. Después de esto, llegamos al pináfora y al llegar al barco Maggie comenzó a gritar Craig para ver si nos escuchaba. Subimos a cubierta, por suerte, no había más regalos esperándonos a bordo del barco, pero tampoco señales de nuestro amigo. En un momento estuve a punto de decirle a Maggie que probablemente estaría en la bodega, donde estaría seguro y cálido. Pero las palabras murieron en mi garganta. No podía seguir aferrándome a una idea tan desesperada. Vamos, dije débilmente. Bajemos. La bodega no había cambiado desde la última vez que estuvimos a bordo. La pila de cadáveres entrelazados en una desesperada orgía de violencia todavía se alzaba sobre todo lo demás en la habitación. Una vez más me pregunté cómo exactamente habían sufrido un destino tan horrible. Maggie y yo guardamos silencio en nuestra búsqueda de Craig. No me atreví a llorar por él, y Maggie tampoco. Me parecía inútil y una pequeña parte de mí seguía diciéndome que debía permanecer pequeña y callada,
oculto a lo que otros pudieran escuchar. No llames la atención, decía. No llores. Revisamos cada una de las habitaciones del barco, cada cuarto, cada bodega, cada armario y armario. Hasta que finalmente ambos convergimos en la habitación del capitán y nos quedamos sin aliento cuando notamos la puerta abierta de par en par. La ropa de Craig estaba amontonada, unos metros más allá del umbral. «Craig». Maggie gritó, corriendo hacia adelante. Estuve a punto de unirme a ella, pero en el último segundo un movimiento me detuvo. Antes de que pudiera advertirle, Maggie estaba al otro lado, agachándose. La puerta se cerró de golpe y cuando llegué a la puerta, a una distancia de apenas 2 metros, ella gritaba de un dolor indescriptible. Fue un aullido balbuceante de terror y agonía que me llenó de tal horror que podía sentir que las esquinas de mi visión se volvían borrosas y negras. Mis músculos se debilitaron y noté cómo mi estómago se me caía al suelo. Sentí un cálido chorro de orina goteando por mi muslo y pantorrilla. Quería seguir adelante. Quería golpear la puerta con toda mi rabia y fuerza y rescatar a mis amigos. Pero mis piernas me traicionaron. Se detuvieron con un chirrido y antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, giré sobre mis talones y huí en dirección contraria. El plan más extraño se formó en mi cabeza. No puedo decir cómo ni por qué me llegó, salvo que al final probablemente fue lo único que se salvó. La pila de cadáveres, por más horrible que fuera, era lo suficientemente grande como para esconderse entre ellos y no ser visto. Me vino a la mente un lugar en particular. Corrí hacia una de las habitaciones y me arrastré para colocarme debajo de la montaña de cuerpos podridos. La sensación de unos dedos helados deslizándose por la pernera de mi pantalón, enganchándose en los bolsillos y tocando mi pecho y mi espalda, fue suficiente para casi hacerme llorar. Y cuando uno de esos dedos se rompió y quedó apoyado en la parte posterior de mi cuello, volviéndose húmedo y pegajoso por el calor, tuve que luchar para evitar vomitar. Logré arrancar algunos brazos de sus cuerpos y me cubrí lo mejor que pude. Y luego me quedé allí, consciente de repente del terrible y ensordecedor silencio del barco. El peso de mi decisión de huir se asentó durante los largos segundos, y me vi obligado a reflexionar sobre la orina que todavía estaba empapando mi ropa interior. Podría haber estado allí durante horas, o tal vez solo unos minutos. El tiempo dejó de tener sentido para mí. Finalmente algo sonó desde el pasillo y escuché el terrible chirrido de una puerta al abrirse. Voces espantosas hablaban en una antigua forma germánica del inglés antiguo, revolviéndome el estómago con el sonido de flema y cadencia inhumana. Lo que sea que vi pasar no era un humano, puedo decirlo con seguridad. Pero tampoco estuvo en mi campo de visión el tiempo suficiente para poder decir qué era. Creo que pudieron haber sido 2. No estoy seguro. Puede que me hubiese desmayado porque lo siguiente que recuerdo fue el rostro de Maggie mirándome con terror. Estaba amordazada con paja, igual que Sebastián, y le habían sacado los ojos brutalmente. Excepto que, a diferencia de Sebastián, ella estaba sudando y temblando, ocasionalmente dejando escapar un pequeño grito tembloroso de dolor confuso. Sé que es imposible, pero juro que ella me estaba mirando. Juro que ella sabía que yo estaba ahí. Ella comenzó a agitarse y eso divirtió a sus captores. Uno de ellos se acercó a su cuerpo convulsionado y, aún riendo, se inclinó para pegarle un pequeño lazo rojo en la frente. Murmuró algo a su amigo y juntos la arrastraron hacia la escalera. No pude ver lo que pasó después, pero nunca la volví a ver. No había señales de ella en el barco ni en ningún otro lugar. Había una cuerda tirada en la cubierta, y me imagino que la ataron y la subieron para llevarla de regreso al taller de juguetes. Estuve allí durante 2 días y finalmente la hipotermia se apoderó de mí. Para cuando llegó la segunda expedición y me sacó, gritando de terror cuando grité por primera vez al escuchar sus voces, los cuerpos a mi alrededor habían comenzado a congelarse contra mi piel. Habían desaparecido 2 dedos de mi mano izquierda y 2 de la derecha. Todavía tengo problemas respiratorios y los dedos que me quedan han perdido toda la coordinación excepto la más básica. Lo cual, al menos, ha puesto fin a mi hábito de fumar. Mi historia no tuvo exactamente la más cálida recepción.
La historia oficial es que Sebastián se perdió caminando hacia la segunda señal, que se determinó que no era más que una falsa señal en exploraciones posteriores, y sin un guía el resto de nosotros sucumbimos a la hipotermia y sufrimos delirios graves. La nieve empapada de sangre a lo largo de la base del Pináfora levantó algunas sospechas, todas ellas dirigidas contra mí. Y al final tuve que dejar mi puesto en la universidad después de que surgieran rumores de que había matado a Kreichimagi en un momento trastornado de fiebre de cabaña polar. Tampoco creo que ayudase que cuando me desperté y saqué mi cara de la madera congelada, se quedó allí un trozo de mi mejilla derecha. Todavía me veo macabro, incluso me asusto cuando me miro en el espejo. Y algo seguro es que ya no celebro la Navidad. A medida que nos acercamos a otra temporada navideña, me veo obligado a recordar esta terrible aventura una y otra vez. Y ahora, para empeorar las cosas, alguien se ha estado riendo de mí. Hace unos días recibí un regalo. Una caja de forma sencilla con un cordel que me resulta familiar que la envuelve alrededor y con un elegante lazo. Es pequeña, mucho más pequeña que la que contenía la cabeza de Sebastián. Cuando finalmente tuve el valor para abrirla, en el interior vi uno de mis dedos perdidos, muy probablemente abandonado cuando me sacaron de mi tumba congelada. Pensé que se quedaría allí, un pedacito de mí encerrado para siempre en ese barco, uno de mis dedos congelado al lado de algún marinero medieval. Pero lo más atemorizante y misterioso del regalo es que traía una nota con letra cursiva escrita en inglés antiguo que dice: «Te dejaste esto olvidado, amigo mío».